Es un amigo, bienvenido Gerardo Piva. ¿Cómo andamos, Ger? Buena mañana, gracias por recibirnos aquí en la jornada, en la mañana de 20. Antes que nada, buen mediodía. Buen mediodía, chicos. Buen mediodía, Leo, Belén, equipo. ¿Cómo les va? Muy Hola, bien. Gera, ¿Me puedes buen sumar día. el viernes a comer también? También estás invitado, Bueno, Gera. El viernes, después te paso bien, va a haber una mesa con un copetín, el sándwich de miga, hasta ahí llegamos. Bueno, iba a haber chisito y todo eso, y bueno, por ahora Llenamos no. la barra. Todo. Ayer llenamos la barra con una fondue de chocolate. Claro. Si arrancamos así la semana, Gera, sé que esto es medio... Nada, vamos a tener que meter mucha actividad física con vos para Claro. bajar luego después lo del viernes. Bien, Gera, para aprovechar el tiempo, a ver, ¿qué vamos a tocar hoy en el mediodía? Para todos nuestros amigos, nuestras más de 100 localidades que nos están viendo en el interior de la provincia. lo que vamos a hablar un poco es el carácter preventivo y de terapéutico de rehabilitación que tiene el ejercicio. Bueno, si quieres ahora empiezo a hablar un poquito del tema. Bueno, dale, vamos, Gera, a ver. Cuando uno se mueve y hace práctica regular de ejercicio, deporte y demás, ya sea recreacional o digamos de manera profesional, se puede producir diferentes tipos de lesiones. Esas lesiones son agudas o crónicas, se pueden desarrollar como un esguince, por ejemplo, que es una ruptura de la fibra muscular, o un desgarro, un esguince del ligamentario. Se pueden producir problemas a nivel menisco, se pueden producir diferentes tipos de lesiones. A nivel óseo, una quebradura, un traumatismo. Bueno, hay diferentes tipos de lesiones que uno puede producir cuando uno practica regularmente ejercicio, deporte y demás. El ejercicio en sí tiene un carácter preventivo, es decir, prepara a nuestro aparato locomotor, que está constituido por los 650 músculos y los 208 huesos, sacando los dientes, como digo siempre, que unidos forman nuestro aparato osteomioarticular, tendones y demás, los prepara para que cuando uno practique deporte o practique, como decía, de manera recreacional o de manera competitiva, la probabilidad de lesionarse sea menor. Y en el caso de que uno se lesione, tenga una lesión, porque puede ocurrir por sobreuso, por cansancio, digamos, por exigencia, uno se puede llegar a lesionar, la rehabilitación, la recuperación va a ser mejor. El ejercicio en la rehabilitación, cuando uno llega a la lesión, de cualquier índole, como decíamos, puede ser un esguince, que es una ruptura total o parcial de un ligamento, que es lo que une un hueso con el otro a nivel articular, o por ejemplo un desgarro, una distensión que tiene que ver con la ruptura total o parcial de la fibra muscular, sobre todo en la parte tendinosa llegada al hueso, o puede ser una tendinitis, que es una inflamación del tendón, que es el codo de tenista, la rodilla del saltador, etc. Como decimos, una fractura ósea por un golpe, o se puede fracturar, digamos, una persona entrenando por sobreexigencia. Por ejemplo, una persona que corre, tiene mucho volumen semanal de trote y a lo mejor tenga una baja mineralización del hueso, osteopenia o osteoporosis, puede fracturarse, o un golpe en un deportista. Todas las rehabilitaciones, el ejercicio también interviene en recuperarlo. Lo que hay que hacer, digamos, bueno, por supuesto, siempre que hay una lesión, hay que tratar uno utiliza mucho lo que se llama el método RICE, que es reposo, hielo, compresión y elevación. ¿Para qué? Para recuperarse mejor. Siempre hay que hacer una consulta al traumatólogo, después hay un tratamiento kinésico y después interviene también lo que es un profesional del ejercicio, como en el caso mío, que a través del movimiento volvemos a las funciones perdidas por la lesión. Entonces, el ejercicio entraría en dos partes. Uno es preparar al organismo, al aparato osteomioarticular o al aparato locomotor para poder llevar una práctica deportiva con la menor probabilidad de lesiones posibles, además de preparar fisiológicamente, cardiovascularmente, mitocondrialmente y muscularmente, sino también de prevenir lesiones. Y además de eso, en el caso de que ocurriese una lesión, porque nadie está exento en la práctica de deporte y demás, la recuperación también interviene el ejercicio para mejorar las funciones que uno pierde antes de la lesión. Dentro de lo que es la medicina y la medicina del deporte y lo que tiene que ver con la ciencia del ejercicio, antes se utilizaba mucho, cuando uno se lesionaba,
los medios antiinflamatorios. Ahora, desde hace un tiempo, hay estudios en diferentes partes del mundo que se trata de evitar el proceso antiinflamatorio, que cuando uno por ejemplo, te producís un desgarro o producís un esguince, se inflama la zona y se genera a veces hasta una pérdida de sangre y una inflamación local. Esa inflamación lo hace el organismo tan sabio y tan perfecto que somos, lo hace una cascada de recuperación, de rehabilitación. Si uno mete, ya sea inyectable o vía oral, algo que no produzca la inflamación, lo que va a hacer es cortar este proceso biológico de recuperación. Lo que se trata de trabajar mucho ahora es la analgesia, porque, a ver, una lesión puede provocar una sensación, una percepción del dolor muy alta. Entonces, con un método analgésico, lo que uno hace es tratar de que la persona no sienta, pero sí encauzar con ejercicio y medios kinesiológicos y desde la medicina, que la recuperación sea mucho mejor. Por ejemplo, por dar un ejemplo a nivel de la musculatura. La musculatura tiene una parte central y una parte que se une el hueso, y eso, ante la contracción y la extensión del mismo, hace que las palancas óseas se muevan en correr, frenar, saltar, etc. Generalmente las lesiones se dan a nivel miotendinoso. ¿Qué significa eso? De la parte central del músculo a la parte tendinosa, que es la que se une al hueso, en esa parte intermedia hay menos capilarización y menos sangre y menos oxígeno, por lo tanto es más proclive a lesionarse. Cuando uno tiene sobreuso o hace arranque, freno en el deporte, en el fútbol, en todos esos deportes de cambio de variación de velocidad y cambio de dirección, uno se puede lesionar. ¿Qué sucede? Nuestro organismo lo que libera es colágeno. El colágeno sería el parche reparador que tiene para recuperarse. Pero ¿qué pasa? Eso lo hace biológicamente. Pero si uno lo hace, por ejemplo, se hace un desgarro parcial de la musculatura, va al médico, por supuesto al traumatólogo, al kinesiólogo, hace el diagnóstico por imagen y se diagnostica eso. Si uno lo deja solo al organismo, se va a reparar con el colágeno, van a emparchar. Pero se emparcha, se recupera esa lesión, digamos, se cicatriza, para decir de una manera, no de una manera óptima. Entonces uno necesita el ejercicio, hay ejercicios que se denominan excéntricos y algunos movimientos particulares, que va a hacer que ese colágeno liberado, que se va a utilizar para reparar la musculatura, para reparar un ligamento y demás, se solidifique o se ubique en esa lesión de mejor manera, para que sea más perdurable en el tiempo y que uno no se vuelva a lesionar. Por eso, por ahí se vuelve a hacer una mezcolanza en lo que estoy hablando, es hacer énfasis fundamentalmente en: uno tiene que entrenarse, uno tiene que hacer ejercicio para prepararse para practicar un deporte recreacional o competitivo, que eso me sitúa en una estructura orgánica más sólida y menos propensa a lesionarse. Y si uno se lesiona, la importancia de un ejercicio, además de todo este método de RICE que explicaba, o la visita al traumatólogo, el diagnóstico, el kinesiólogo, el movimiento va a ayudar a recuperarme mucho más. O sea, el quedarme, que se cicatrice, que se recupere solo, incluso hasta una fractura ósea, siempre la probabilidad de volver a las funciones normales o casi normales que tenía previo a la lesión, con el ejercicio van a ser mucho más positivas. Muy bien, Ger, a ver, esto es un poco el abordaje preventivo y terapéutico. No, queda, por cuestión de tiempo, Ger, ¿queda algo más para acotar, para agregar a esto? No, para agregar esto, fundamentalmente lo que ocurre es que, por ejemplo, en la década del 90 o hoy o demás, sí, hay mucha gente que practica deporte, sobre todo recreacional, porque el resto de los deportes hay preparación física para. Sí. Pero se practica hoy, o juego al fútbol, o juego 2 o 3 veces a la semana, o voy a jugar al pádel, o hago un deporte y no me preparo para. Eso tiene un alto índice de lesiones de todo tipo, torcedura, epicondilitis del codo, o sea, hay un montón de cuestiones. Entonces, lo que yo le dejo como mensaje a la población es que trate de prepararse, entrenarse, para que esa práctica que uno hace, que es tan placentera, como hacer el picadito, los hombres que hacen el picadito, o las mujeres que hacen algún deporte y demás, lo puedan hacer de mejor forma, con menos probabilidad de lesionarse, que nunca nadie quiere que se lesione la persona.
Gera, por último, eso es muy importante, ¿no? Inclusive, a ver, la gente que hace, por ejemplo, gimnasio, actividad física 2 o 3 veces a la semana y que después se le suma el fútbol o el partido de pádel, que el pádel es muy un deporte de frenar. Bueno, yo para veces juego, soy de pura aficionado nomás. Sí. Como que a veces frenás mucho. Entonces, si no tengo entrenamiento, no solamente brazos, sino rodilla también. Es como que a veces tirar un poquito, paletear, moverse y bueno, agregarle un poco de actividad física en la semana, ¿no? Para por lo menos darle movilidad al cuerpo, que el cuerpo tenga una movilidad y no se traccione tanto sin ni siquiera hacer actividad física en la semana, ¿no? Es muy importante. Sí. Es importante, Leo, eso que acabas de decir, el calentamiento, siempre que uno va a hacer una actividad deportiva, el calentamiento, este peloteo y demás, bueno, la rodilla, lo que es el frenado y la rotación hace que los meniscos se rompan, se pueden llegar a romper, el ligamento cruzado anterior, posterior, etc. Sí. Entonces es importante y saber la técnica. Muchas veces va a un gimnasio y hace por hacer, y el mal uso de los implementos de un gimnasio o la mala técnica no es inocuo, no es inocente. Digamos. Uno puede lesionarse gravemente si uno no sabe cómo realizar los ejercicios. Entonces siempre que uno va a un gimnasio tiene que exigir al profesional que lo está atendiendo de que le enseñe la técnica de cada uno de los movimientos y que le enseñe a ser autónomo en cuanto a la práctica de ejercicio. Bien, bueno, Gera, muy completo como siempre, agradecemos tu tiempo, nos alegra charlar contigo en este mediodía, como siempre, ese toque de tu profesionalismo y de todos tus saberes aplicados en distintos temas que vamos presentando cada vez que nos toca charlar con vos unos minutos aquí en la pantalla de Canal 20 y que más de 100 localidades se van sumando en el interior de la provincia de Córdoba. Gera, con Belu te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho el tiempo. Un gran abrazo a ustedes, buen fin de semana y el viernes estoy comiendo ahí, ya me invitaron. Okay, el viernes ya hay una pulserita, me dice por acá Chapa, el sonidista, esas pulseritas onda VIP, ¿viste? Sí. Que dice Gera. Así que está todo ok, Gera. Tenés el pase, digamos. Gera, te mandamos un gran abrazo. Gran abrazo, buen fin de todos. Gracias, Gera. Gracias. Ahí está, Gerardo Piva con nosotros, un genio, Gera. Doctor en Ciencias del Ejercicio, aquí con nosotros.